Estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, y como anunciamos al principio, cuando comentamos que venimos de la movilización por Palestina, comentamos que íbamos a estar entrevistando a un gran compañero. Él es Carlos Aznares, es muy conocido en la militancia popular de nuestro país, de América Latina. Él es periodista, es director de Resumen Latinoamericano y bueno, la verdad que Carlos, podríamos hablar con él de un montón de cuestiones. Es un militante de larga trayectoria, pero hoy lo convocamos para hablar de la tragedia, el genocidio que estamos viviendo a cielo abierto, en vivo y en directo en Gaza, porque bueno, Carlos, además de ser un conocedor, ha viajado allá en algunas ocasiones, sigue el tema de toda la vida, y además esta semana y otras semanas han matado periodistas. Entonces bueno, por estos y un montón de cuestiones más, y tienen un programa en Resumen Latinoamericano justamente sobre Medio Oriente. Así que bueno, Carlos querido, acá te saludamos Atilio Borón, Federico Montero, Atilio Borón y Paula Klachko. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto verlos. Sí, porque bueno, no estás por acá, andás de viaje, así que estabas por eso, hoy no te pudimos ver abrazar en la marcha, pero sabemos que estuviste ahí obviamente presente de corazón. Sí, además estoy preocupado, bueno, por lo de Fernando, una barbaridad. ¿Qué todo pasó? Esto. Porque viste que este programa lo ven desde varios países de América Latina y por ahí no se sabe quién es Fernando, ¿qué pasó? Hubo represión fuerte, además nadie la esperaba, porque más allá de que parecía un miércoles de los jubilados con mucha policía, pero fueron a manotear, y recién me decía un compañero que me llamó que aparte de la detención de Fernando Iglesias, que es hijo de una madre desaparecida, también detuvieron a un compañero jubilado de insurgentes y cuando entraron a Plaza de Mayo directamente a manotear un montón al que sea. Se ve que la Bullrich está muy preocupada por la venida o no venida de Netanyahu y ha puesto en marcha otra vez el mecanismo represivo con todo. Pero bueno, ¡qué horror! ¿Vos pensás que puede llegar a venir ese criminal a la Argentina? Ya, está muy en duda todo esto. De hecho, ahí se trascendió hoy un poco el tema de que se vería con Milei en Naciones Unidas. Eso viene a ser para fines de septiembre. Yo creo que lo van a reemplazar por eso. Claro. Un encuentro cara a cara con un genocida social y un genocida real, digamos. Y ahí, bueno, una de las cosas que me inquieta, no sé si Atilio está al tanto de esto, pero que hubo una visita extraña y secreta de un alto jefe militar israelí, que es el director de seguridad del Ministerio de Defensa israelí. Estuvo con Petri y al parecer firmaron un acuerdo militar. Petri, recordemos a la audiencia, es el ministro de Defensa acá de la Argentina. Sí, y el que vino se llama Yuval Shimoni. Y aparentemente esto es la seguidilla de lo que firmó Milei cuando estuvo en Israel, y este hombre vino a ratificar un acuerdo militar que no ha trascendido, pero que bueno, nos pone permanentemente en el ojo de la tormenta de ser el país más leal a Israel, ¿verdad? No sabía no sabía lo que está diciendo Carlos. No me había enterado. Me pasaron el dato como muy seguro. Estuvo 2 días en Buenos Aires, se reunieron en una quinta y después, pues no fue al Ministerio de Defensa, y después, bueno, aparentemente han firmado un acuerdo que... Claro. Ya veremos las consecuencias de todo esto. Madre ¿Qué mía. tal, Carlos? Marcelo Pero Rodríguez. volviendo a la pregunta,
¿Qué tal? Sí. Marcelo Rodríguez te saluda. Te digo que no tendría nada de raro, ¿no? Que es muy creíble esa información porque se la pasan declarando su alineamiento con el gobierno de Estados Unidos y de Israel desde la Argentina, ¿no? Sí, sí. Son los acuerdos que se firman, Claro. que como no trascienden, después te vas enterando con las consecuencias, ¿verdad? De todo esto. Y yo quería decirles, bueno, hoy ha sido un día, todos los días son siniestros en Gaza. Nosotros tenemos bastante comunicación con algunos compañeros allá que están saltando de escombro en escombro, porque ya no es de casa en casa. Hoy bombardearon nuevamente lo que quedaba de una escuela, bombardearon varios barrios donde directamente lo que bombardean son carpas, tiendas de campaña, ¿verdad? Y se calcula que en estas semanas, estas 2 últimas semanas, entre 100 y 80 y 100 muertos por día. Ay, Dios. Esto es tremendo porque se está naturalizando de una manera atroz, ¿verdad? Y lo peor de todo esto es que hay una escasísima reacción de las instituciones, yo diría que casi nula. Ahora, hoy, por ejemplo, que trascendió este tema de que no lo van a dejar, no le van a dejar entrar a ningún dirigente palestino a la reunión de Naciones Unidas, con lo cual vuelve a quedar claro lo que decía Chávez, lo que decía, hay que irse de Naciones Unidas, hay que irse porque ellos manejan la llave de la puerta de Naciones Unidas, y un día te dicen no entras y no te dan el permiso. Vamos a ver qué dice la Unión Europea, porque ahora la Unión Europea dice que va a hablar con Trump para tratar de revocar esto. Pero es muy grave lo que está pasando, más allá del genocidio constante. Estamos como viéndoles a todos sin su careta, o sea, es todo muy evidente. Antes eran mucho más sutiles en hacer esto mismo, pero lo siniestro es que hay una coparticipación y una complicidad muy grande, muy grande. No digo de Europa, porque de Europa ya no queda nadie que no pase por el aro del sionismo, pero salvo algunas excepciones que además son de hablar, pero no de hacer. El caso de España es muy evidente. España, Pedro Sánchez todos los días habla de Palestina y sufre por Palestina, y por otro lado sigue mandando armas. Sigue mandando armas. Entonces, esto es lo triste de todo esto, ¿no? Sí. Pero bueno, varias cosas. Por un lado, es cierto que lo que vos decís, pero también por otro lado, a nivel de los pueblos, sí vemos manifestaciones cada vez más multitudinarias en Australia, ¿no? Que es un país donde pocas veces nos llegan imágenes de movilizaciones, en varias capitales de Europa, en mismo Estados Unidos. Bueno, ahora de acá también de a poco empieza a crecer, pero a nivel de los pueblos sí que empieza a haber, bueno, resulta insoportable, ¿verdad? Esto. Y después, bueno, también esto de que nos actualices un poco la tragedia, es terrible, es desgarrador, es inenarrable, pero es necesario, porque bueno, tenemos que desgarrarnos, tenemos que seguir desgarrándonos día a día. Y bueno, si nos podés actualizar, recién nos dijiste que hoy hubo un nuevo bombardeo, esta semana fue eso terrible del doble bombardeo a un hospital. Bueno, si podés actualizarnos un poquito de esa tragedia también, ¿cómo va? Sí, mira, yo hablo de la tragedia, pero también hablo de la resistencia, porque en medio de todo esto hay acciones de la resistencia. Ustedes saben que esto no es la guerra de Israel con Hamás, sino que es un ataque contra el pueblo palestino y contra todas las organizaciones de la resistencia palestina, que no es solamente Hamás, hay un arco muy importante de organizaciones que además, en el medio de la situación que se está viviendo, siguen actuando. Israel ha tenido muchos reveses en esta confrontación, que es totalmente desigual, pero ha tenido muchos reveses importantes. Y de hecho, hoy se vive una situación en la cual ellos tienen que apelar a
recolectar reservistas por donde sea. Incluso han hecho gestiones para llevar gente del exterior, de la diáspora, para formar parte de las reservas, porque también hay que darse cuenta que ya llevan casi 2 años. Claro. Israel no estaba acostumbrado a esto, Ellos resolvían los problemas de una manera express, o sea, con el estilo que tienen. De Gaza la bombardearon en varias oportunidades, pero estos 2 años para ellos han sido muy complicados también. Pero primero han perdido la batalla política. Lo que vos decías, los pueblos han despertado a la gran mentira que el sionismo siempre impuso en todo esto, ¿verdad? Que es el victimismo por encima de la maldad y la perversidad que despliega el sionismo. Y esto, más evidente que lo que estamos viendo ahora, no hay. No hay un sector dentro de la estructura israelí del gobierno que sea semi-progresista. Están a uno a la derecha de la derecha del otro. Y los sectores, que los hay en la sociedad israelí, que son pro-palestinos, o por lo menos tienen una posición de amistad con el pueblo palestino, siempre la han tenido, están muy perseguidos, muy perseguidos. Y en lo que hace a la situación del pueblo palestino, yo diría que ellos han acentuado en estos últimos días no solamente el ataque en Gaza, sino también en Cisjordania ocupada. Se calcula que desde que comenzó todo esto hay alrededor de 1 millar de muertos en Cisjordania, pero también ahí ha habido resistencia, y la hay todavía, en distintas poblaciones. Lo que pasa es que la desigualdad es tan grande que cuando entran a un pueblo, a Nablus, a Hebrón, bueno, a Jenin prácticamente lo arrasaron y han demolido gran parte de las casas que había en Jenin. Jenin era uno de los mayores campos de refugiados que había del pueblo palestino, porque esa es otra, estamos hablando de campos de refugiados, claro. Y estamos hablando de que Gaza era un gran campo de refugiados. Ahí se refugió la gente que iba huyendo de todas las embestidas que hizo el sionismo armado contra el pueblo palestino. Entonces, ahora en Gaza, sobre todo, el gran problema es cómo lograr que se produzca un mínimo alto al fuego para que entren los famosos camiones con los alimentos. Ahora, los camiones, cuando pudieron entrar, porque algunos entraron hace 15 días, fueron bloqueados, robados y quemados por los colonos. O sea que hay una crueldad sin límites en ese sentido. Ellos quieren que la gente se muera de hambre, ellos quieren que el pueblo palestino desaparezca, ellos quieren hacer real lo que ellos decían que les iban a hacer a ellos, que era tirarlos al mar, que siempre estuvieron con esa cantinela de que los palestinos quieren tirar al mar, no nos reconocen. Bueno, ellos hoy están llevando adelante una política etnocida de gran nivel, y esto es lo que les cuesta reconocer a las entidades, a los gobiernos, que no dicen la palabra genocidio, dicen la palabra genocidio. Y no me quiero meter en la política argentina, pero no digo por qué los políticos de la oposición argentina no hablan de Palestina, por qué no hablan de Venezuela. Los políticos de la oposición argentina, no me refiero a la derecha, son palabras que queman. Bueno, este tema de que las instituciones no quieren reconocer el genocidio es vital, es fundamental. Porque si uno reconoce el genocidio, no vas a actuar nunca para castigar a alguien que hizo un genocidio. Pero Carlos, precisamente vos hablabas recién de la crisis de las instituciones internacionales de posguerra. Digo, Naciones Unidas tiene expresamente prohibida la limpieza étnica, el genocidio, dispone del envío de fuerzas de paz que se imponen y no ha hecho absolutamente nada. Y además ahora con esto de que prohíben, no digo que llegue jamás a la Asamblea General, prohíben que llegue la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania, que han sido
bastante complacientes o sumisos con la política de Israel. Esto habla de que realmente no tenemos un marco internacional que defienda a un pueblo que está siendo exterminado de una manera salvaje ante la indiferencia o la complacencia o el apoyo, ¿verdad?, de Estados Unidos y Europa, como vos decís, que siguen mandando armas para Netanyahu. Y además, Atilo, hay algo muy elemental. Esto se hubiera podido solucionar si se hubiera aplicado la misma doctrina que se aplicó en Sudáfrica. Claro. Cuando vos ahogás a un enemigo, lo ahogás económicamente, ni siquiera lo militar, lo ahogás económicamente, rompes relaciones económicas, rompes relaciones comerciales, le dejas de vender, y no está boyante en su economía, ni mucho menos, y no está tampoco. Se sostiene porque están los gringos detrás, porque está la Unión Europea con acuerdos económicos, pero si vos le cerrás el grifo, pero no lo hacen ni los países árabes. Este es el drama. Este es el drama. No lo hacen ni los países árabes. Y ahí está la suerte echada para el pueblo palestino. Ellos saben que los árabes, cuando hablan de ellos, hablan boca para afuera, pero por adentro siguen negociando con Israel y vendiéndole de todo. Pero ellos, por primera vez, han tenido, con el eje de la resistencia, con lo que significa Irán, Líbano, Irak, Siria ya la hemos perdido lamentablemente, y Yemen. Ahora, ese eje de resistencia les ha ayudado a poder probar esto que empezó el 7 de octubre y que realmente fue un basta ya. Y se puede decir si se equivocaron o no se equivocaron. Los pueblos tienen todo el derecho a equivocarse, y sobre todo un pueblo que viene siendo hostigado y que no empezaron las masacres el 7 de octubre, todos lo sabemos, empezaron en el 48 y siguieron con una continuidad asombrosa sin que al mundo le importara demasiado. Yo me acuerdo cuando Rodolfo Walsh fue a Palestina, me acuerdo que volvió horrorizado, pero a la vez diciendo, ese pueblo va a ganar, y decía, el problema es que nadie habla de Palestina, nadie quiere hablar de Palestina. Mirá de qué año te estoy hablando, de los años 70. Y siguió así. Ahora se habla porque evidentemente se han pasado todas las líneas rojas. Y esto es cuando yo digo, la batalla política la han perdido. O sea, por primera vez, ellos ya no pueden caminar fácilmente por el mundo y decir, somos... salvo a los que van a la Patagonia, que van aparentemente como perico por su casa, pero en general están teniendo problemas. Sí, pero también hacen esos ataques quirúrgicos. Por ejemplo, ahora estoy leyendo que Israel ha asesinado en un ataque quirúrgico al primer ministro de Yemen, de los hutíes. Sí, solo el primer ministro. Un gobierno. No solo el primer ministro. Más que eso. Ha matado 12 ministros. Mirá. 12 ministros. Wow. Hoy, o sea que tiene un poder también lo de Irak lo de Irán de hace pocas semanas, y aparte, bueno, que más allá de que este genocidio haya perdido la pulseada de la opinión pública, si se quiere, de todas maneras hemos visto circular un video de Trump de hace unos días diciendo, retomando este plan Smotrich y todo este objetivo de no importa nada, si lo único que importa es anexarse todo el territorio que les queda, el 22% que les queda a los palestinos, Gaza y Cisjordania. No tienen ese proyecto. Sí, de alguna... Sí, ¿Hola? Sí, te escuchamos, Carlos, te escuchamos, para ir cerrando, sí. Ese proyecto y el proyecto del Gran Israel, porque en realidad con los avances que están haciendo en el Líbano, tratando de desarmar a Hezbollah y hacer acuerdos con el gobierno del Líbano, con Estados Unidos e Israel, lo que han hecho en Siria, este ataque quirúrgico, como vos decís, que además son especialistas en eso, en Yemen, que se van a ensañar con Yemen, porque Yemen es el país que les está dando batalla. Realmente los pone
es claro, los pone al borde de ataque de nervios cada vez que tira el misil hipersónico hacia el aeropuerto Ben Gurión, por lo cual se tienen que suspender todo el tráfico aéreo. Ellos están en problemas. El gran problema es que huyen hacia adelante. Y incluso otra de las cosas que queda evidente es que prueban armas. Ahora están probando estos robots explosivos. Ayer contaba un compañero que hoy sacamos el testimonio en Resumen Latinoamericano, que son tremendos porque te meten el robot en una esquina de escombros, y en los pocos lugares que todavía hay viviendas, el robot pero tira para todos los lados explosivos. Entonces vuelan las ventanas, vuelan las paredes, y hoy, por ejemplo, tiraron 8 de estos robots explosivos. Hay una prueba de armamento in situ para después venderlas, así obviamente, como diciendo, bueno, las probamos ahí tienen la evidencia. Y aparte que mucho de ese armamento manejado por inteligencia artificial. Carlos, te agradecemos enormemente tu participación, pero bueno, para hablar de esta tragedia, pero también de la resistencia, y bueno, esperemos verte pronto por acá, y un abrazo y hasta la próxima en Diálogo Internacional, querido. Y felicitaciones por el esfuerzo que hace desde Resumen para plantear esta problemática ante el público latinoamericano, que era altamente necesario. Gracias. Tratamos de hacer lo posible. Un gran la daya de por medio. Tratamos de hacer lo posible. Un abrazo fuerte. Abrazo grande. Y bueno, y Resumen Latinoamericano sirve como insumo para muchos temas, así que bueno, hablábamos recién con Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano. Vamos a la tanda y volvemos enseguidita con más Diálogo Internacional. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar.